la única forma de poder determinar qué tipo de hepatitis es a través de un apoyo laboratorio. La hepatitis, como su nombre le indica, es una inflamación del hígado y puede ser multicausal. No necesariamente tiene que ser un agente biológico como una virus, una bacteria, sino que hay hepatitis tóxicas, ¿sí? Por medicamentos. Cuando dedicamos mucho al enfermedad, y al siguiente va a tener hepatitis, pues más si es malo, y si no estamos de branca para arriba, va a pegar mal y va a tener una hepatitis en una bacteria. Hay autoinmunes y hay hepatitis de etiología desconocida. Como por ejemplo ahora que estas hepatitis que hay agudas de etiología desconocida, que se le atribuye a varios factores, pero todavía no hay algo realmente que sea, ya esté determinado que sea causal. Así que las hepatitis, ya les digo, pueden ser multicausales. Nosotros obviamente nos vamos a dedicar a lo que son las hepatitis virales, ¿sí? Y como les dije, necesita mucho apoyo de lo que es laboratorio. Dentro de las hepatitis virales, básicamente primero se dividió, se hizo una gran división en hepatitis enterales, que son las que se transmiten o se contagian a través de la vía enteral, ¿sí? Clásica fecal-oral, contacto fluido, y lo que serían las hepatitis séricas o parenterales, que se transmiten, se contagian a partir de sangre. Esa fue la primera, la gran división, y las que estaban en ese momento eran, dentro de las enterales estaba la hepatitis A, y dentro de las séricas o parenterales estaba la hepatitis B. Y en un gran arresto de imaginación, cuando descubren una hepatitis que no era ni A ni B, le pusieron hepatitis no A no B. Todavía no sabía qué poner, no se le puede decir, bueno, era C, sí, vamos a verlo algo. Hasta que recién en el 89, ¿sí? Actual, se descubre lo que es la hepatitis C, dentro de lo que era la no A no B, y luego, no luego, sino antes, dentro de las enterales, lo que es la hepatitis E. Entonces, básicamente, como una división, vamos a tener las enterales, porque el gran protagonista es la hepatitis A. Y la hepatitis C es una hepatitis bastante rara, pero existe. Y dentro de las parenterales, la primera, en 1965, la hepatitis B. En el 77, la B, tipo agente delta, que también es una hepatitis rara. Y en el 89, la hepatitis C. Tenemos la hepatitis F y la hepatitis G. Pero las más conocidas, las más prevalentes, por así decirlo, son la B y la C. ¿Está claro? Esas son las tres que son las más prevalentes, y sí recordar parenterales B y C y enteral A. Creo que la sérica y la B ¿La? sérica y la B Claro, es la sérica. Se le dice sérica porque se transmite o está circulando en sangre, en el suelo. En cambio, la A, que es una hepatitis enteral, se transmite a través de contacto fecal-oral. La hepatitis A se secreta activa como un ion vivo en la materia fecal. Entonces está muy relacionada a lo que es la falta de saneamiento, la falta de potabilización del agua. Es muy común que se la hagan los niños chiquitos, ¿sí? Como rotavirus. Pero cierto, enteral la A, parenteral o sérica B y C. ¿Bien? Acá tenemos otra forma para verlo en formato de tabla. Para la A, ven que la fuente de virus son las heces, la materia fecal. Para la B, la sangre o los hemoderivados. Lo mismo para la C. Esto hizo, si ustedes ven más o menos la época en que se descubre la hepatitis B, la hepatitis C, perdón, que es el 89, para esa época, obviamente, como no existía este agente biológico, no se buscaba en los bancos de sangre. Entonces, muchas personas
que actualmente, porque ahora vamos a ver por qué, pero actualmente tuvieron o se les diagnosticó hepatitis C, la adquirieron en alguna intervención quirúrgica. Por ejemplo, en que el banco de la sangre que recibieron durante la intervención quirúrgica contenía hepatitis C. Entonces, la adquirieron en ese momento. Como la hepatitis C, en un porcentaje muy alto, hace cronicidad, ¿sí? No tiene una fase aguda que te pueda decir se contagió de hepatitis, sino que después de muchos años se expresa, después de 20, 30 años, se entera que tiene hepatitis C. Lo mismo en las épocas, bueno, 70, 60, 70, los tatuajes, piercing, todo eso era una fuente de contagio de hepatitis C. Además, obviamente se contagia por fluido, es una patología que se contagia a través de las relaciones sexuales también. Entonces, la hepatitis C, ahora vamos a ver, es una bomba atómica cuando se combina con HIV, tenemos un montón de HIV, tenemos un montón de hepatitis C. Esa combinación de HIV-hepatitis C es una bomba a nivel mundial. Bueno, la B igual por sangre, la E como la A que es enteral, también por eso. Pero olvídense de la C, de la E y la D, vamos a centrar en la A, en la B y la C. Bueno, la ruta de transmisión fecal-oral, percutánea o permucosa, para la B y la C, por el hecho de que son séricas. Importante en este punto, y lo vamos a desarrollar para cada una, la hepatitis A no hace infección crónica. La hepatitis A es una infección aguda, autolimitada, que dura 30, 40 días de reposo, ¿sí? En que si es severa, te pone todo amarillo. No sé si alguien vio alguna vez a alguien. Yo en esta época ya no, porque ya están todos vacunados. La vacuna para la hepatitis A se da al año, así que ya casi no hay, está casi erradicado, se considera que está casi erradicada la hepatitis A. Pero bueno, cuando yo era chiquito, a los 9 años también, junto a la varicela, le pongo la hepatitis. Y éramos los Simpsons en el colegio, en el grado, porque estábamos todos, porque agarramos todo, y a un nivel importante, ¿sí? Llegamos a poner mal. A partir de ese momento odié la jalea de membrillo, porque no sé por qué la jalea de membrillo es la dieta para que tenemos aquí. Comí jalea de membrillo durante 40 días. No solamente eso, sino que después de terminar esa cuarentena me agarré la recaída. Las dudas, no sé si me estaba seguro de la vida. No es nada, no la pasas tan mal, pero bueno, estás amarillo, es hermosamente amarillo. En cambio, la B y la C sí hacen cronicidad. Entonces, A, enteral, no hace cronicidad, B y C, parenteral, hacen cronicidad. ¿Bien? ¿Se acuerdan de eso? Y con respecto a la prevención, para la hepatitis A existe una vacuna, se da al año de edad, protege en más de un 95% de cobertura, pero actualmente se recomienda alrededor de los 2-3 años dar una segunda dosis para completar la inmunización. ¿Sí? Solamente una dosis te cubre un 95% de la inmunidad, pero se recomienda dar una segunda dosis para completar la inmunización. ¿Por qué? Porque hay casos en que la hepatitis A, aunque no se pronuncia, es una infección aguda fulminante y son los clásicos casos de trasplante hepático. Hacer esa hepatitis A fulminante que termina en un trasplante hepático. Son la principal causa de trasplantes hepáticos en niños, obviamente. Para la B existe también la vacuna, clásica vacuna de hepatitis B, que se coloca a todo el mundo, más que si estás trabajando en personas de salud. Y para la hepatitis C todavía no existe una vacuna. Existe un tratamiento que, al igual que el HIV, se fue perfeccionando con los años y actualmente, con los nuevos antivirales que se presentaron hace, entonces en 2022, lo que había sido más o menos 2018, aparecieron un grupo de antivirales que prometen, por la efectividad que tienen, erradicar la hepatitis C en 5 años. ¿Sí? Para un tratamiento que elimina directamente el virus de la hepatitis C de la persona. Son caros, pero son altamente efectivos y son con muy baja toxicidad.
a diferencia de lo que eran los tratamientos anteriores, con antivirales anteriores, que tenían muchos efectos adversos, y uno de los tratamientos principales de la hepatitis C era con interferón gamma, con todos los efectos adversos que tiene interferón gamma, ¿sí? Porque es algo inespecífico. El interferón es un antiviral por naturaleza, y en algunos casos, cuando se detectaba la fase aguda de la hepatitis C, se trataba con interferón, pero bueno, también tiene más efectos adversos que otra cosa. Y además, como vamos a ver la hepatitis C, hay que encontrar el momento justo del tratamiento. No se puede tratar a cualquiera, tiene que tener ciertas características porque termina siendo contraproducente o no termina generando ningún efecto tratamiento. Bien, entonces, para recordar, hepatitis A enteral, hepatitis B y C parenteral, la transmisión de la A fecal oral, la transmisión de B y C a través de contacto con fluidos. La A no hace cronicidad, es una infección aguda autolimitada. La B y la C hacen cronicidad en distintos porcentajes que lo vamos a ver. Y respecto a la inmunización, A y B tienen vacuna, la C no tiene vacuna. ¿Está claro? ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con la hepatitis B, que es como la más. Esta es la estructura del virus de la hepatitis B. Se los muestro nada más. Es un genoma de 3.200 pares de bases, es un genoma relativamente mediano. Que yo les comenté en algún momento, yo se los muestro nada más porque tiene esta particularidad. El genoma es un genoma parcialmente doble cadena circular laxo. ¿Qué significa esto? Que su genoma es de ADN doble cadena, pero no es doble cadena completo, sino que es circular cerrado y medio genoma es doble cadena, no es todo doble cadena. Eso lo hace muy particular a este virus, porque además, para poder contener esa estructura de genoma, necesita venir con su polimerasa. ¿Se acuerdan que yo les decía que por lo general los virus sintetizan todas las proteínas, todos los sintetizan de nuevo, no viene con nada como estructura, a no ser el HIV que tiene que venir con su polimerasa porque es un retro. Este sí tiene que venir con su polimerasa porque tiene una parte que utiliza el RNA como molde y que sintetiza ADN. Y nosotros no tenemos en nuestras células esa polimerasa, entonces se la tiene que traer. Bueno, es un virus envuelto, ¿está bien? Y bueno, tiene la polimerasa, el core, la glicoproteína, que ahí solamente le indico la proteína de superficie, la famosa S, la proteína S, que es con la que está hecha las vacunas. ¿Está bien? Pero acuérdense, tenemos el core y la proteína S, que ahora cuando sigamos avancemos vamos a ver la importancia que tiene. Esta es la organización genómica que tiene, ¿ven? Que tenemos el círculo rojo, no el grueso, sino el fino, ¿sí? Que es el genoma, ese está completo, ¿sí? Y el verde, ¿ven? Es la única parte que tiene doble cadena. El resto del rojo es simple cadena. Eso es muy particular de este virus, es el único virus que tiene esa particularidad. Es de la familia Cepagnavirus, que también se rompió la cabeza para poner el nombre. Cepagnavirus significa virus que tiene tropismo por el hígado, no es eso nada más, pero es la familia de los Cepagnavirus y es el único Cepagnavirus. Y bueno, eso no importa, tiene marcos de lectura, ¿no? Pero bueno, yo solo les voy a mostrar solamente lo que es estructura para que vean que es el único virus que tiene esta estructura particular en su genoma. Es un genoma circular, cerrado, doble cadena parcial. No tiene la doble cadena completa. ¿Ven? Esta es la forma en que se replica. Tenemos una absorción, un desnudamiento, la cápside va hasta el núcleo, que es esto violeta, y ahí libera su genoma, que es el genoma doble cadena, simple cadena, doble cadena parcial, que en el momento en que entra al núcleo se genera doble cadena completa. ¿Ven qué? Tenemos esto. Esa cccDNA es DNA circular cerrado, doble cadena de DNA. A partir de ese genoma doble cadena se generan distintos RNAs, que uno de esos RNA es este RNA que se llama RNA pregenómico, que ese RNA pregenómico es el que se inserta, el que va a ir metido dentro de
la cápside junto con el genoma. ¿Para qué? Porque ese es el que le va a servir de molde cuando tenga que sintetizar su genoma. No importa, yo le cuento porque, para que sepa por qué es así, no le voy a preguntar esto. ¿Está bien? Entonces, como se lo ponen así como, ¿qué te están diciendo? ¿Está bien? Lo que quieren que sepan es que esté claro que para poder hacer esto se tiene que llevar algo, lo tiene que tener preformado, no lo puede generar porque no tiene forma, necesita un molde para hacerlo. Otra cosa importante, ese DNA doble cadena cerrado, circular, se queda de esa forma dentro del núcleo. Y eso es lo que se considera que hace la latencia o la cronicidad de la hepatitis B. ¿Está bien? Es cómo se mantiene crónico la infección por hepatitis B. Lo mantiene ahí. En cuanto tiene ganas de alguna situación que ocurre, ese cccDNA se expresa y genera virus nuevo. ¿Está bien? Entonces esa es la forma en que, para decirlo de alguna forma, es la forma en la que queda haciendo latencia el virus de la hepatitis B dentro de la célula, ¿sí? A través de ese DNA circular cerrado doble cadena. ¿Se acuerdan los otros? Se quedaban en un ganglio, se quedaban en una célula, pero como virus, este se queda solamente como genoma, no como virus completo. ¿Bien? Cuando se le ocurre, genera esto. Genera los distintos mensajeros y uno va a servir de molde. Y acá lo tienen más o menos para que vean. Aquel es el genoma, primero es el genoma como está aquel de la hepatitis, luego cierra el círculo y hace doble cadena, utiliza ese pregenómico que se lo trae ya formado, lo utiliza como molde y genera lo que es el círculo negro. Eso es, ¿qué hace? Desde RNA genera DNA, hacer lo famoso DNA copy. Y para eso necesita esa polimerasa que se trae, la única forma de que el virus pueda hacer eso. Cuando termina de sintetizar el círculo negro, con la actividad RNasa que tiene esa polimerasa, se come el genoma RN, se lo come pero no necesita más. Y a partir de esta hace la parte complementaria pero media. Entonces termina con este genoma. Este es el genoma que se encapsida con el virus, además del pregenómico que se lo tiene que llevar. ¿Está claro? Es eso. Esto es para que vean el proceso. Parte de un RNA pregenómico que se lo trae, genera DNA copia, hace el círculo cerrado, se come al ARN, pues ya lo necesita, genera la doble cadena complementaria, pero parcial, y ese es el genoma. ¿Sí? Todo eso lo hace ya en el momento de la encapsidación. Listo. Punto terminado para lo que es genoma. Particularidad del virus que tiene, por eso se los quería mostrar para lo que es el virus. No les voy a preguntar cómo es ese proceso de replicación. Bien, como ven, lo que es la distribución geográfica de la hepatitis C es bastante heterogénea, pero como siempre África, sudeste asiático, es terrible la cantidad. Argentina y todo lo que es Norteamérica, lo que es la parte de Estados Unidos en general, estamos en un porcentaje bajo de hepatitis B, pero todo lo que es África, sudeste asiático, es bastante complicado el asunto de las infecciones por hepatitis B. Obviamente esto es por falta de la vacunación, no es por otra cosa, falta de vacunación y falta de control, no pasa por otro lado. Como les decía, la hepatitis B, junto con la igual que la hepatitis C, está en lo que son los líquidos fluidos, sobre todo en sangre. Todo lo que es sangre, suero, sudor de heridas, la concentración de virus es altísima. Es más moderada en lo que es semen, fluido vaginal y saliva, y baja o no detectable, pero no necesariamente significa que no esté, en todo lo que es orina, sudor, heces, lágrimas, leche materna, etc. ¿Por qué se imaginan que en todo lo que es heces o sudor o lágrimas no estaría? Más que nada en heces. Porque tuvo que haber es envuelto y tuvo que haber. Claro, es un virus envuelto, por lo tanto, es un virus que siempre necesita estar en un fluido, por eso es que está en sangre o en otro tipo de fluido, pero en heces, en orina, no va a soportar ninguna de las condiciones que está ahí, por lo tanto, no. En cambio, la hepatitis A es un virus desnudo, por eso es que se libera en heces y es contagiosa de forma fecal. Pero bueno, las concentraciones altas, al igual que cualquier virus
sangre, suero, sudados, heridas, etc. Esto es lo que quiero que tengan como importante. Esta es la historia natural de la infección por hepatitis B. Ustedes saben, yo creo que les comenté en algún momento, la historia natural de una infección por cualquier microorganismo es el proceso por el cual, desde que se produce la primera infección hasta que se produce la patología, es el camino que recorre el virus sin ningún tipo de intervención. ¿Ya? Es como que contagiamos a alguien y lo dejamos que desarrolle la patología, no intervenimos. Eso es la historia natural. Cómo evoluciona la infección hasta llegar a la patología. La infección de la hepatitis B tiene la siguiente particularidad. El 50% aproximadamente de las infecciones por hepatitis B hacen cronicidad. ¿Sí? Aproximadamente el 50% de las infecciones por hepatitis B hacen cronicidad. Esto es una gran diferencia con la hepatitis C. En la hepatitis C el 80% hace cronicidad. En cambio en la hepatitis B el 50% hace cronicidad. ¿Se sabe más o menos? De esas hepatitis que hacen cronicidad, el 40% aproximadamente, perdón, estoy diciendo pagada, entre el 10 y el 30% hacen cronicidad, porque estos son casos, entre el 10 y el 30. Para que les sirva como mnemotécnico, tengan que la hepatitis B hace cronicidad del 20%. ¿Por qué les digo para que lo tengan como un recordatorio? Porque la hepatitis C hace el 80%, entonces 80 más 20 es 100. ¿Se acuerdan de la hepatitis C, que es el 80%, la hepatitis B, que es la otra que hace cronicidad, es el 20%. ¿Listo? Para que se acuerden. Entonces, la hepatitis B, el 20% aproximadamente hace cronicidad, a diferencia de la C, que hace el 80%. Y de esas hepatitis crónicas, la mayoría va a ser portadores, lo que llaman portadores inactivos. O sea, son personas que tienen hepatitis y no lo saben. Eso, y continuamente tienen la cronicidad, a diferencia que yo les comenté cuando vimos herpes, la cronicidad, a diferencia de lo que es la latencia, en la latencia solamente tenemos al virus y está sintetizando algunas proteínas que lo mantienen activo. En la cronicidad, el virus se replica pero en bajas concentraciones, entonces siempre tenemos virus. En cambio, en la latencia son proteínas que lo mantienen vivo. ¿Está claro? No es el virus que se está replicando, se mantiene como activo. Bueno, de esas crónicas, un porcentaje más o menos bajo, por así decirlo, son los que van a llegar a un hepatocarcinoma. Diferencia de la hepatitis C, que un porcentaje muy alto llega al hepatocarcinoma. Es una de las principales causas de hepatocarcinoma, la infección por hepatitis C, no así las hepatitis B. Otra cosa importante, que la mayoría de las infecciones por hepatitis B son asintomáticas. Por eso es que es dentro del no es bastante prevalente como el herpes, pero es altamente prevalente. Y si se contagia a partir de fluidos, ¿sí? Es una de las patologías que de transmisión sexual también es muy importante, junto con la C y el HIV. Y eso hace que, por eso es que todo el personal que trabaja en salud tenemos que estar vacunados por hepatitis B. ¿Por qué? Porque nosotros, por más que yo trabaje en HPV, a mí me llega la muestra y yo la trato y digo, bueno, a mí no me importa, total, estoy tratando una muestra que quizás tiene HPV, pero puede ser un paciente que tiene hepatitis B dentro de la muestra que me manda, dentro del tejido me contagie, ¿sí? Entonces, es muy importante que el personal de salud que trabaja con muestras de clínica esté vacunado, porque mucha gente no sabe que está infectada por hepatitis B y es contagioso. Bueno, muy poco porcentaje es sintomático, generalmente un 25%, la mayoría obviamente son autolimitadas, pero luego ¿por qué la mayoría es autolimitada? Porque el porcentaje que hace cronicidad es el 20%, el 80% es autolimitada, y obviamente muy pocas hacen fulminantes. Las fulminantes, como les comenté, están relacionadas a lo que es la hepatitis A. La hepatitis B hace cronicidad. Entonces, para limpiar todo, infecciones por hepatitis B, la mayoría son asintomáticas, muy pocos son sintomáticos, y lo importante es que el 20% de las infecciones por hepatitis B hacen cronicidad, ¿sí? Y muy pocas llegan a hacer
ser un hepatocarcinoma o una cirrosis o una, ¿cómo se llama? Fibrosa de Bien. Bien, como les dije, bien. Yo no entendí eso del hepatocarcinoma, serían solo los que son inactivos. El hepatocarcinoma lo van a desarrollar tanto portadores inactivos como los que pasan primero también por una cirrosis. O sea, la cirrosis te va a generar una sintomatología, ¿sí? Pero lo importante es que muy pocos llegan a lo que es un hepatocarcinoma, porque son muy pocos los que hacen una cronicidad. Y para poder llegar a un hepatocarcinoma tienes que hacer previamente una cronicidad, para que el hígado se empiece a distribuir, por así decirlo, el tejido hepático. Pero yo quiero que ustedes se queden con esto nada más. La mayoría son asintomáticos, solamente un 20% hacen cronicidad. ¿Bien? Bien, características clínicas. ¿Qué les decía yo? Que las características clínicas para todas las hepatitis son similares. Y acá se necesita mucho el laboratorio, ¿sí? Sospecha, clínicamente tiene una persona amarilla, con los ojos amarillos, o con las transaminasas altas, o lo que sea, sospecha de una hepatitis, se manda enseguida al laboratorio a hacer análisis de anticuerpos contra A. Se pide hepatitis anticuerpos contra A, contra B, contra C. Y ahí va a salir el resultado. Si no hay ninguno, puede ser medicamentosa o otra causa. Pero todo lo que es a nivel clínico, o sea, lo que van a ver ustedes cuando reciben al paciente y lo van a analizar, va a ser muy similar para todas las hepatitis. Tiene un periodo de incubación de entre 60 y 90 días, o sea, en ese momento puede estar contagiando hepatitis con un rango de entre 45 y 180 días. La ictericia, o sea, la ictericia es por los amarillos, para los menores de 5 años en aproximadamente el 10%, para mayores de 5 años entre el 30 y el 50%. O sea, la edad adolescente es como sería como la que tiene más posibilidades de tener una ictericia importante. La fatalidad es baja, entre 0,5 y el 1%, pero bueno, ¿por qué es baja? Porque nominalmente es bajo, porque la cantidad de infectados por hepatitis B es baja. Porcentualmente un 1% de fatalidad es importante, pero bueno, los números son bajos. En este caso, el número nominal es bajo. Las infecciones crónicas, como decía, dentro de ese 20% del universo que hace cronicidad, la mayoría de los pacientes que llegan a cronicidad son los menores de 5 años. ¿Sí? Y los que hacen, y el resto son los mayores de 5 años. ¿Qué significa esto? Que es, ¿cómo se dice? Indirectamente proporcional. O sea, a menor edad de adquirir la patología o de adquirir la infección, más posibilidades de hacer cronicidad. ¿Está claro? Mientras más temprano se agarre la infección por hepatitis B, es más probable que haga cronicidad. Mientras más grande se agarre la infección, es menos probable que haga la cronicidad. ¿Está claro? Está relacionado indirectamente con la edad. ¿Bien? Acá lo ven gráficamente, pero se los explico de la forma. ¿Sí? Mientras más temprano lo agarre, más probable que haga cronicidad. Mientras más viejo lo agarre, menos probable que haga cronicidad. Es eso este gráfico, básicamente. Por eso es que a los menores de 5 años, mucho más probable que haga cronicidad cuando al infectarse. Y que en realidad se lo agarran a los 5 años, o menos de los 5 años, y recién se enteran que tienen hepatitis B cuando tienen 20, 30, 40 años, porque la mayoría son asintomáticas y se mantienen crónicos hasta que hacen un pico de agudez y ahí se les detecta la infección por hepatitis B. Y esta es la historia natural, pero vista a partir de ensayos clínicos, de lo que nosotros veríamos en la clínica o en lo que son los análisis clínicos. Tenemos 4 pasos, que es por los pasos que pasa la infección por hepatitis, donde tenemos lo que se llama inmunotolerancia, en el que vamos a tener las transaminasas, que son los que están en rojo, normales, y la carga de hepatitis B la vamos a tener alta. ¿Sí? ¿Qué significa? El paciente se infectó y todavía el hígado no se enteró. ¿Sí? Para explicarlo fácil. ¿Sí? ¿Por qué no se enteró todavía el hígado? Porque las transaminasas están normales. Entonces tenemos una alta carga, pero el hígado todavía no se enteró. Luego tenemos el periodo de inmunoactivación, donde ahí el hígado se enteró. ¿Sí? Ya se enteró, tenemos un pico, un disparo de las transaminasas.
y empieza la respuesta inmune. Al empezar la respuesta inmune, si se acuerdan de cuando vemos patogenia, al empezar la respuesta inmune hay una destrucción del tejido. Y eso es lo que hace que las transaminasas se eleven, ¿sí? Donde aparecen las transaminasas. Y después de ese periodo aparece lo que es el portador inactivo. ¿Cuándo llega el portador inactivo? Cuando hay un equilibrio entre el sistema inmune y la infección por hepatitis B. No es que desapareció, es un equilibrio en el que el sistema inmune lo mantiene a raya, por así decirlo, el virus se sigue replicando, pero en niveles muy bajos, las transaminasas vuelven a la normalidad, la carga viral disminuye, pero se mantiene ahí. Y ese paciente es el que después de muchos años, o meses o lo que sea, puede producir una reactivación. ¿Está claro? Esto es lo importante de las infecciones crónicas. Que el paciente se va a mantener un tiempo de portador inactivo, que puede ser larguísimo, y que puede tener cada tanto reactivaciones. Si esas reactivaciones pasan lo que se llama un umbral de agudez o de agudeza, en que pueda llegar a tener sintomatología, es probable que acá es donde lo detectan. ¿Sí? Empieza con sintomatología compatible a una hepatitis, va al médico, le hacen los análisis y encuentran hepatitis. Bien, pero yo quiero que les quede muy claro que la cronicidad hace que ocurran estos eventos. Vamos a tener un tiempo largo, que en el caso de la hepatitis es mucho más largo de portador inactivo, y que puede haber eventuales reactivaciones durante toda la vida. Esas reactivaciones, sean sintomáticas o asintomáticas, son las que siguen dañando el hígado, porque ven que se activan las transaminasas, todos, hay una respuesta inmune que sigue destruyendo al hígado. Ese hígado se empieza a fibrosar, se empieza a llegar a una cirrosis, pasar una cirrosis y puede terminar en un hepatocarcinoma. Bien, entonces es una patología que lleva su tiempo hasta poder desarrollar algo mucho más complejo que puede terminar en un hepatocarcinoma, un hepatitis, etc. ¿Está bien? ¿Está claro? Bueno. Y este es el curso cerebrológico, esto es más bien bioquímico, se lo muestro, pero ¿para qué sirve esto? Porque a nosotros esto, como bioquímicos y como dato para el médico, en el momento en que tiene que hacer el diagnóstico, le sirve para saber en qué periodo de la infección está. Arriba tenemos los antígenos, tenemos la proteína S, la proteína del core, la IgM, la IgG, todo, y ven que cada pico de cada uno de los anticuerpos los vamos a ver en distintos periodos. El periodo, por ejemplo, la M, la IgM anticore, la IgM anticore sería como la IgM antihepatitis, todo el dicho completo. ¿Ven? Que vamos a subir y en la semana 16 vamos a tener el pico y después baja. Y la que se mantiene de por vida es la anticore total IgG. Es la que se mantiene de por vida. Recuerden esto, es la que se mantiene de por vida. Y luego a partir de la semana 32 aproximadamente aparece la antisuperficie que también se mantiene de por vida. Entonces, vamos a tener un periodo agudo donde vamos a ver las IgM, que son los marcadores de la infección aguda clásico de todas las infecciones, y vamos a tener las G que se van a marcar de por vida. La anticore, que será el antivirus completo, y la anti-S, que sería la proteína S. Quédense con esto porque nos va a servir después para hacer diagnóstico. Y esto es una crónica, esto es una aguda autolimitada y esto es una crónica. Ven que no tenemos el periodo agudo, sino que continuamente se mantienen esos anticuerpos y eso hace que también la carga que está arriba también se mantenga en un nivel basal, que es lo que decimos, se mantiene replicando en un nivel bajo pero se mantiene y eso hace que cada tanto haya reactivación. ¿Sí? Entonces el periodo agudo lo vamos a ver caracterizado por la aparición de IgM, marcador de fase aguda, y los periodos, los que son de infecciones crónicas o reactivaciones, vamos a tener más que nada asociado a lo que son la presencia de las IgG. Bien, yo les dije que la infección crónica, ¿qué se debía? Era un equilibrio que se producía entre la infección y el sistema inmune. ¿Qué significa eso? Que hay una falla de la infección aguda por parte de la inmunidad, ¿sí? Más allá de que haya un equilibrio, si no lo puede eliminar es porque hay una falla. Pero bueno, desbloquean en ese momento. Suele haber sido asintomática la infección de agudo, por eso es que
no placentea y se mantiene por mucho tiempo como un factor inactivo, y siempre se encuentra presente la población de hepatitis del marcador E como al inicio de la infección crónica. Eso no se preocupe por el último punto. Lo importante es que hay una falla y que el episodio agudo, o sea, el momento de la infección, ha sido asintomático. ¿Y por qué decía que se acuerden de lo que había en una infección aguda con respecto a la IgG de antisuperficie y la IgG de anticore? Porque eso a nosotros nos permite, como personal de salud, determinar si ese paciente tuvo una infección o lo que estamos viendo es por la vacuna. ¿Sí? Si nosotros, a ver, ¿dónde está la vacuna? Nosotros le hacemos un panel de anticuerpos contra las proteínas del virus y vemos que la única que le da positivo es la antisuperficie. ¿Qué podemos decir nosotros ahí? Vacuna. Es la vacuna. La única que le da positivo, ¿ven? Es vacuna. No la demás es negativa. ¿Por qué? Porque la vacuna está hecha por el antígeno de superficie. Ahora, si el paciente tiene, además de la anti-S, que es esta, tiene, por ejemplo, la anticore, que es el virus completo, significa que el paciente estuvo en contacto con el virus. ¿Está bien? Si tiene la anti-S, es porque solamente está vacunado, estuvo en contacto con la proteína S, que es la que está en la vacuna. Si tiene core o tiene el resto de las proteínas y además la S siempre va a estar, porque si tuvo contacto con el virus completo, va a estar en contacto con la S, con el core, con todas. Si tiene core, las otras proteínas y además la S, es un paciente que estuvo en contacto con el virus. ¿Está bien? Después, combinando, si tiene core total, o lo que sea, vamos a saber si es un paciente que tiene una reactivación, ya la pasó hace poco, está en periodo agudo, pero no importa, al fines prácticos lo que yo quiero que sepan es que el marcador de vacuna, el marcador de que el paciente está vacunado, es solamente desde la anti-S. Si le da cualquier otra cosa, es un paciente que estuvo en contacto con el virus. ¿Bien? Eso nada más. Con respecto. Lo otro, no, es de bioquímica, no me interesa que lo sepan, pero sí que sepan esta de que tienen una forma de saber si realmente pasó por la infección o está vacunado. Es lo que nos hacen a todos cuando nos vamos a vacunar. Teóricamente a nosotros, antes de vacunarnos todos los años con la vacuna de hepatitis B, nos tienen que hacer los marcadores. O sea, no tiene mucho sentido si vos tenés un título alto de vacuna, vacunarte de nuevo. ¿Sí? Mejor dásela a otro que la necesite. Pero bueno, acá no se utiliza mucho eso de hacer primero los anticuerpos, ver si estás en un nivel bajo y ahí te vacunan. No, te vacunan todos los años, te dan, que tiene mucho sentido. Pero bueno, la idea es siempre, antes de vacunar, controlar. Si estás en un nivel alto, protectivo, como se considera, no te vacunas. Te vacunarás al otro año o al año siguiente cuando te bajen los anticuerpos. Si no, no tiene sentido seguir vacunando todos los años, porque no es como la vacuna, como la gripe, que lo tenemos que colocar todos los años porque el virus cambia. La vacuna es la misma de siempre, la de toda la vida. Lo único que cambió es que, cuando te acuerdas cuando tuvimos vacunas, en un momento la vacuna de la hepatitis B se hacía agarrando al virus, poniéndolo en una licuadora, sacándole el antígeno S y metiéndolo en la vacuna. Ahora lo que se hace es expresar in vitro la proteína S y listo, no se necesita el virus, la hace de forma sintética. Pero el virus no cambió, es el mismo virus de toda la vida. No tiene sentido por eso vacunar, porque no cambió. Se la da todos los años porque baja la... Claro, en realidad no te la tenés que dar todos los años. Lo único que se solicita es que el personal de salud y grupo de riesgo esté vacunado contra hepatitis B. ¿Sí? Grupo de riesgo no se lo considera solamente a personas mayores o con patologías, sino en algún momento se le llamaba grupo de riesgo, se le llamaba a homosexuales, los que tenían vidas promiscuas, por así decirlo, todas esas cosas que ya estamos atrasando 1000 años. Entonces eso que se consideran grupos de riesgo, lo mismo que la hepatitis C, tenías grupos de riesgo, no eran mayores de 60, eran drogadictos, homosexuales o lo que sea, que se los considera grupo de riesgo como si fuera que la promiscuidad solamente asociada a homosexuales o a, ¿sí? Nada más que eso. Pero
Antes estaba en el formulario, usted pertenece al grupo de riesgo y te daba el grupo de riesgo. Todos son un grupo de riesgo, tampoco, pero bueno, ahora ya se sacó todo eso de los formularios de preguntar, de hacer análisis o de vacuna. Pero lo que decía, se vacuna, el concepto de vacunación es ese. Entonces, por eso es que primero se tendría que hacer marcadores, si los niveles están bajos, ahí se vacunaría, si no, no es necesario vacunar. Pero bueno, acá se vacuna todos los años y van vacunas. Bueno, esto no importa. Con respecto a lo que son los tratamientos, venimos diciendo de clases anteriores que solamente los tratamientos por lo general se le da a lo que son inmunocomprometidos. No le vamos a dar tratamiento a alguien con hepatitis B. Sí hay análogos de los nucleócidos que se dan para los pacientes inmunocomprometidos o lo que son interferones como un método de tratamiento específico, pero ya les digo, solamente está recomendado a grupos inmunocomprometidos, etcétera, que la infección por hepatitis B o la reactivación de una infección por hepatitis B pone en riesgo su salud por la condición de inmunosuprimido, pero no se le va a dar ningún tipo de tratamiento a ningún inmunocompetente contra la hepatitis B. Seguimiento. Esto no importa. Y con respecto a lo que son las vacunas, la vacuna tiene un esquema de 3 dosis, por lo general, y después tiene los refuerzos, ya les digo, acá se hacen anuales, pero se tendrá que hacer previamente un estudio serológico, que es lo que dice ahí, los estudios serológicos pre-vacunación en pacientes policonfundidos, drogadictos, intravenosos, contactos familiares portadores, grupos riesgo, etc. Y los estudios serológicos post-vacunación también son muy importantes. Después de la vacunación se deja pasar un periodo y se miden los anticuerpos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son refractarias a la vacuna. O sea, le pones vacuna y no levanta anticuerpos ni por casualidad. Que hay mucha gente que es refractaria. Entonces, muy importante, los anticuerpos pre-vacunación para saber si necesita vacunarse, y también importante los anticuerpos post-vacunación para saber si no es refractario, porque uno se vacunó, dice, listo, ya estoy vacunado, trabajo y en un momento después de tantos años, soy hepatitis B, pero ¿cómo? Si me vacuné durante toda la vida, bueno, le hacen las pruebas serológicas y resulta que es refractario, nunca levantó anticuerpos por más que desde vacunado. Algunos, después de la cuarta, quinta vacuna, cuando se detecta que no levantan anticuerpos, levantan anticuerpos. Algunos no levantan nunca anticuerpos por hepatitis B. Por eso es muy importante también que tengan los marcadores serológicos post vacuna después de un tiempo de la vacunación. Por eso es muy importante antes y importante. Bueno, en Argentina está indicada en recién nacidos y los preadolescentes de 11 años, y obviamente todos los trabajadores de salud. Y como dice ahí, yo siempre lo dejo, porque es como que atrasa 1000 años, yo siempre lo dejo porque eran las recomendaciones, adolescentes con conductas de riesgo. Todos. Adolescentes con conductas de riesgo. Adolescentes. Adictos a drogas endovenosas, personas con conductas de riesgo, ya sabemos que nos referimos a personas de conducta de riesgo, convivientes y contactos sexuales con portadores del virus, con infección aguda, desmoralizados, que son el paciente de institución. Para redondear, ¿a quién hay que vacunar con hepatitis B? A todos. Suficiente andar haciendo discriminación si son grupos de riesgo, si no son grupos de riesgo, si te consideran riesgoso a vos o al otro con el que estás. Hay que vacunarlos a todos contra hepatitis B y sobre todo hacer los marcadores pre y post para saber si realmente está cubierto contra la vacuna contra la infección por hepatitis B y no la sigue diseminando por más que no sea un grupo de riesgo o una persona con factores o conductas riesgosas, como dicen. Bien, entonces, para hacer un repaso de hepatitis B, más allá de su genoma raro, ¿sí? 20% hace cronicidad, la mayoría de las infecciones son asintomáticas, tiene reactivaciones que en su mayoría son asintomáticas, pero en algún momento pueden hacerse sintomáticas, que es en el momento que se detectan. Y el concepto de cronicidad, que también va a aplicar a la hepatitis C, que es que se mantiene en un estado de replicación basal, en el que hay una constante de
como una carga mínima o basal de virus, que es lo que va a producir las reactivaciones, y esas reactivaciones, al producirse y al generar la respuesta inmune, es la que termina de a poco destruyendo al hígado hasta poder llegar a terminar en un hepatopaciente. ¿Bien? ¿Quedó más o menos redondito? Y hace cronicidad, ya lo dijimos. Vamos con la hepatitis C. La hepatitis C es un flavivirus. Bueno, como todo, hace una replicación, la hace a nivel de citoplasma, sale por rotación, tiene envoltura, y este sí es un ARN viral, es un ARN, el genoma es un ARN, que ya es un poquitito más grande, 9600 pares de base. Este tenía 3200, este tiene 9600. Es un virus un poco más grande. No es de los más grandes, porque el coronavirus, por ejemplo, tiene 30.000 pares de bases. Este es el de los medianos. Bueno, es envuelto, tiene un core y el genoma es un ARN de simple cadena. Una pregunta. ARN, es un virus ARN, es un flavis. ¿Positivo? Este es positivo, es un ARN, un flavio positivo. Estas no se los muestro nada más, pero esta es la organización que tiene a nivel genómico. ¿Por qué es importante? Es importante que les muestro esta estructura, porque esas proteínas, las NS, son proteínas que se utilizan para hacer diagnóstico. ¿Por qué son importantes? Porque lo que tiene la hepatitis C es que tiene varios subtipos, y dependiendo de los subtipos es la posibilidad que tiene de generar una patología más grave. Acá la vamos a ver ahora cuando hacemos diagnóstico, pero para que vean que son las proteínas N, NS1, NS2, NS3, NS4, son todas las proteínas que se buscan para poder tipificar al virus de la hepatitis C, y eso nos va a dar a nosotros un pronóstico del paciente con esa infección. Si tiene más posibilidades o no de progresar a una lesión hepática por la infección. Aunque la mayoría, para lo que es nuestros continentes, hay unos dos solamente subtipos que están, pero, o genotipos y subtipos, pero sí nos da a nosotros esa capacidad de saber qué pronóstico tiene. Como ven, tiene 6 genotipos, la hepatitis C tiene 6 genotipos, y además tiene sus subtipos. Este es el árbol filogenético, no importa, pero tiene 6 genotipos, y la diferencia para considerar que es un genotipo nuevo o no es si la diferencia entre un genoma, entre una hepatitis ya descrita y una que no sabemos si la diferencia es mayor al 30%, decimos que estamos en presencia de un nuevo genotipo. Si la diferencia es entre el 10 y el 20, estamos en un subtipo. Entonces, en hepatitis C vamos a tener genotipos, subgenotipos, aislamientos y cuasi especies. Eso es todo en la población que podemos llegar a tener con infección de hepatitis. Cuasi especies, lo de más importancia tiene, y lo vamos a ver la clase que viene, es en HIV. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que uno de los grandes problemas de encontrar un antiviral o una vacuna contra HIV es que tenemos cuasi especies, ¿sí? Que son distintas mutaciones, distintas variaciones del mismo virus que logran escapar a una vacuna o a un antiviral. Bueno, esto es más o menos lo mismo, por eso los tratamientos antivirales son con un montón de cosas al mismo tiempo, a no ser ahora que se utilizan unos antivirales nuevos que tienen un amplio espectro y son los que pueden, lo que según lo que dicen, erradicar a la hepatitis C en 5 años, 5 o 10 años, dependiendo de del lugar donde ya se empieza a hacer el tratamiento. Bueno, ¿por qué se generan estas cuasi especies? Por lo que dice acá, la falta de proofreading. ¿Se acuerdan que yo al principio, creo que en la primera clase les comenté que la RNA polimerasa tiene la capacidad de poner el nucleótido y volver y ver si el nucleótido que puso lo estaba bien? ¿Se acuerdan? Más o menos tiene esa capacidad de corrección. Por eso los DNA, los virus DNA, nosotros que somos individuos de DNA, más allá de algunas situaciones, nos mantenemos más o menos siempre parecidos y no somos mutantes. En cambio, la RNA polimerasa, este es un virus RNA, no tiene la capacidad de corrección. Entonces,
Cuando replica pone base y puede poner una que está bien o puede poner una que está mal. Y además tiene una velocidad de replicación altísima, ¿sí? Menor a 12 horas, y la carga viral es altísima. ¿Qué significa esto? Que entra mucho virus, se replica mucho en poco tiempo, esa replicación al ser RNA genera muchos errores y esa cantidad de errores que genera cuasiespecies. ¿Se entendió? Lo que tiene es un virus ARN, tiene RNA polimerasa, se replica muy rápido y entra mucha carga viral. Entonces tenemos mucho virus que se replica rápido y mal. ¿Sí? Porque la RNA polimerasa no corrige. Al pasar esto, generamos muchas mutantes. Y esas mutantes son las cuasiespecies. ¿Qué son las cuasiespecies? Son virus que adquieren una mutación no lo suficiente como para pasar a ser otro virus u otro genotipo u otro subgenotipo, pero sí lo suficiente como para ser distinto y poder llegar a escapar a una terapia antiviral y a una vacuna. ¿Está claro? ¿Entiendes? No estamos infectados con un solo hepatitis C, estamos infectados con muchas hepatitis y son todas distintas. Siempre se dice que el HIV le ve el número, el término futbolero, a la hepatitis C. Es mucho más rápido replicándose la hepatitis C que el HIV. Mucho más rápido. Y eso hace que las cuasiespecies sean impresionantes. Muchas son viables, muchas son inviables. Tampoco digamos que todas las mutaciones que pone sirven. La mayoría de las mutaciones que pone no sirven, se muere el virus. Pero las que sirven hacen que tengan una presión de selección sobre las otras que las hace prevalecer a eso. ¿Ven? Por ejemplo, lo que es la epidemiología de las hepatitis. La hepatitis A tenemos 5.000 millones de infectados. ¿Qué hay de bueno en eso? Que ninguno hace cronicidad. Son todas infecciones agudas. ¿Sí? Un inicio, un final, se terminó y quedan inmunizados de por vida. Algunos harán fulminante, pero se termina ahí. Además de la vacuna. Hepatitis B tenemos 2.000 millones de infectados, de los cuales 350 millones son crónicos. Son pacientes que la mayoría, hasta el crónico, no son sintomáticos y siguen infectando. De hepatitis C tenemos 200 millones de infectados, de los cuales 170, ¿por qué? Porque es el 80% aproximadamente, son crónicos, son pacientes que siguen. ¿Bien? Entonces, es algo a nivel de salud pública muy importante las hepatitis virales, porque tenemos muchísimos infectados. Hay muchísimos infectados y la mayoría no lo sabe. Lo mismo pasa con el HIV. Tenemos muchísimos infectados y la gran mayoría no sabe que está infectado con el HIV. Más ahora que se hace crónico o como los cambios que ha habido en el virus. Entonces tenemos aproximadamente 200 millones de infectados por hepatitis C en el mundo. Argentina tiene entre un 1 y un 2%. ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Bueno, básicamente hay que dividirlo en dos periodos, la infección por el contagio por hepatitis C. Como dice ahí, ayer y lo que es hoy. Con respecto a lo que era ayer, o sea, hace tiempo, el mayor porcentaje de infecciones por hepatitis C se debían por dos puntos particulares. Las transfusiones, ¿por qué? Porque no se lo conocían. Entonces los bancos de sangre no tenían control contra la hepatitis C. Entonces te transfundían sangre que estaban contaminadas con hepatitis C y te agarrabas hepatitis C. ¿Sí? Y drogas endovenosas. Ese era el otro punto. ¿Sí? Se pasan la jeringa para drogarse y se transmiten la hepatitis C entre ellos. Cirugía mayor, debido a lo que es transfusiones, todo lo que es personal de salud, las inyectables, tatuajes, sexual, una de las causas bastante importantes, inmunosuprimido, y todo esto son de causas desconocidas. No se sabe qué es hepatitis C, pero no tiene ningún historial para decir si fue una transfusión, habrá sido esto, no sabe. ¿Cómo se contagia hoy actualmente? Drogas endovenosas. ¿Por qué? Porque se empezaron a controlar los bancos de sangre. Se busca hepatitis C, se busca HIV, se busca todas las célicas que puedan contagiar a través de banco de sangre, de suero, lo que sea. Entonces, drogas endovenosas es lo actual en el contagio. O sea, todo lo que es drogadicción endovenosa es la fuente principal de transmisión de hepatitis C
junto con HIV, una progresión novedosa, HIV y hepatitis C son como secundarios. Personal de salud, por falta de vacunación, falta de cuidado, ¿sí? Actualmente, la sexual sigue siendo más o menos el mismo porcentaje, se contagia mejor la B que la C, no sexual, pero se contagia y lo sigue siendo la causa desconocida ese porcentaje. Entonces, importante ahora, fuente de transmisión o de contagio de hepatitis C actualmente, utilización de drogas inmunológicas. ¿Sí? Anteriormente era transfusiones, o sea, todo lo que era relacionado con modos de salud, transfusiones, intervenciones quirúrgicas, etc. ¿Cuáles son los factores de riesgo por los cuales uno se puede contagiar? Bueno, uso de drogas intravenosas, las transfusiones y los trasplantes donde los bancos de sangre fallen o no se da de control, uso de derivados donde no se da de control, personal de salud, perinatal, ¿sí? El contagio perinatal en el momento del nacimiento del bebé es una fuente importante de contagio, sobre todo en pacientes HIV, porque está inmunosuprimido, ¿se acuerdan? Tiene una infección, HIV, ¿sí? Es un paciente inmunosuprimido y además está infectado por hepatitis C, la carga de hepatitis C que tiene es altísima, porque no tiene un sistema inmune que lo mantenga limpio, raya. Entonces es altamente probable, es mucho más probable que ese paciente contagie hepatitis C. Por eso les decía que la conjunción HIV-hepatitis C es una bomba, porque son pacientes inmunocomprometidos con una carga viral altísima de hepatitis C. Te pasa a ser que te contagió, para ser así bien gráfico, está sobrepasado de hepatitis C. Y la transmisión sexual que es un poco menos. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Tiene baja eficiencia en la transmisión sexual, es más fácil la transmisión sexual de la hepatitis B que de la C, la perinatal y el resto. Pero bueno, esto es el número, pero lo importante es cómo es la transmisión. Todo lo que es contacto doméstico es raro, siempre hay que evitar, obviamente, utilizar artículos de uso personal, como cepillos de dientes, ¿cómo se llama? Máquinas de afeitar, para afeitar, etc. Porque sangre contagiada con hepatitis B, C, lo usa otro, se contagia con hepatitis C. También los trabajadores de la salud siempre tienen que estar vacunados. Bueno, en lo que es tatuajes o piercing o acupuntura, también tener mucho cuidado. O sea, básicamente hay que tener cuidado de tener un contacto con fluidos que pueden estar contaminados, que pueden ser portadores de hepatitis C. Ahora actualmente todo lo que es piercing, tatuaje, acupuntura, etc., se está utilizando todo lo que es estéril, en un momento lo hacen, lo esterilizan y ya no hay tanta problema con eso. Pero bueno, siempre fue, en su momento, siempre fue una fuente muy importante junto con los hemoderivados o con las transfusiones, lo que es el contagio a través de piercing y tatuajes y acupuntura. Bueno, esto es lo que yo les decía, esto es una bomba. Tenemos 40 millones de infectados con HIV que se sabe que están infectados. Se supone que 40 millones se sabe que están infectados y hay otros 40 millones que no se sabe que están infectados con HIV. Tenemos 170 millones de infectados con hepatitis C que están crónicos y hay una conjunción de 10 millones de personas, y bueno, a no ser más, porque estas son las que se saben, que están infectados con HIV y hepatitis C. ¿Qué trae como consecuencias a la infección con los dos virus? Aumenta la carga viral, como les digo, está inmunosuprimido, por más que esté en un periodo crónico, la carga es altísima, como no tiene un sistema inmune que lo contrarreste, disminuye la respuesta al tratamiento de hepatitis C. ¿Por qué? Porque cualquier tratamiento que nosotros hagamos contra cualquier infección viral o cualquier otro microorganismo, la idea es estimular el sistema inmune. Le damos un antiviral, algo que estimule el sistema inmune o algún tratamiento, no hay sistema inmune, por lo tanto no va a haber respuesta contra el tratamiento de hepatitis C. Y al no tener ese sistema inmune que lo mantenga aplacado a la infección por hepatitis C, ese paciente es más rápido que progresa una patología asociada a la infección por hepatitis C, como puede ser cirrosis, el hepatocarcinoma, etc. ¿Está bien? Y para completar lo que veníamos hablando, la historia natural. Dijimos que la hepatitis B, la historia natural de la hepatitis B era un 20% hacia cronicidad. ¿Cuál es la diferencia con la hepatitis C? Que la hepatitis C hace un 80% hacia cronicidad. O sea, la gran mayoría de las infecciones por hepatitis C van a cronicidad, van a ser crónicas.
Y eso hace que tengamos un número importante de pacientes con cirrosis y que pueda llegar a terminar en un trasplante hepático o un hepatocarcinoma. Que al ser el número grande, ese porcentaje alto, que hace cronicidad, tenemos esa lesión constante del hígado durante ese periodo de tiempo, hace que el número de pacientes que lleguen a un hepatocarcinoma sea bastante grande. Entonces, para que se acuerden, 80% hace cronicidad, a diferencia del AB que hace el 20%. Con respecto al tratamiento, acá tenemos que muchos de los pacientes, obviamente, ya les dije, tienen que cumplir con ciertas situaciones, ciertas cosas para poder ser un paciente que pueda llegar a recibir tratamiento. Lo bueno es que si el paciente está en las condiciones de recibir tratamiento, es muy buena la respuesta al tratamiento. Eso está bueno, que responden y lo mantienen en la respuesta mucho tiempo del tratamiento. Si lo agarran muy tarde, ya el daño hepático ya es severo y no responde, no pasa nada, entonces tiene que cumplir ciertas condiciones para que realmente sea un paciente que llegue al tratamiento. Esto sería igual que lo que vimos en la hepatitis A, que sería una infección autoinmunitaria aguda, que es la menor, que son ese 20% que no hace cronicidad. Tenemos en la fase aguda un aumento de las transaminasas y después estabilización, y el aumento de los anticuerpos anti-hepatitis C, que se van a mantener de por vida. Y esta es la crónica. ¿Qué ven de diferencia con la crónica? Miren lo que es la aguda, crónica. ¿Qué ven de la crónica? Estas son las reactivaciones. ¿Sí? Que esas reactivaciones es lo mismo que pasa con la B. Son reactivaciones que pueden ser sintomáticas o asintomáticas y que son las responsables de ir dañando el tejido hepático durante todas esas reactivaciones. Se reactiva, actúa el sistema inmune, daña el hígado. Baja. Se reactiva, actúa el sistema inmune, sigue dañando el hígado. Y así durante mucho tiempo hasta que aparece una sintomatología más grave, que es cuando ya tiene una cirrosis o un daño hepático tan alto que termina necesitando un trasplante hepático. ¿Bien? La única diferencia que hay con la hepatitis B es que la gran mayoría hace cronicidad. Bueno, este es para el diagnóstico, ya les digo. Lo primero es la clínica, lo van a ver, ustedes van a ser los médicos, lo van a ver con clínica compatible, inflamación del hígado, ictericia en algunos casos, más que nada en los ojos, ahí es donde primero se ve, no es que aparece amarillo, sino que el blanco de los ojos se vuelve amarillo, y si ya es más severa ya ven todo amarillo. Es más, cuando te bañas, el agua cae amarillo, es un espectáculo. Y la única forma de saber, ahí ya tengo la clínica, es hepatitis. Bueno, ¿cuál hepatitis es? ¿Cuál hepatitis es? Vamos a hacer la serología. Vamos a pedir anti-A, anti-B y anti-C. Si no da ninguna, vamos a empezar a pensar en una hepatitis tóxica. Y si no da ninguna, vamos a pensar en una hepatitis autoinmune. Pero la clínica nos dice que es una hepatitis. Ahí después hay que empezar a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, detección de la ARN viral o del genoma viral, no importa de cuál, en forma cualitativa, eso nos va a decir es hepatitis A, B o C, o cuantitativa para saber la carga. La carga, o sea, la cantidad de virus que tenemos, es un valor pronóstico, es algo que nos va a decir a nosotros cómo está respondiendo el paciente ante un tratamiento. Como les dije, no hay vacuna para la hepatitis C, se hace tratamiento. Se hace tratamiento con distintas drogas antivirales. ¿Cómo se controla esa respuesta, si está respondiendo bien al tratamiento? A través de la medición de la carga de hepatitis C. Si vemos que la carga, a partir del inicio del tratamiento, la carga de virus empieza a caer, es que está funcionando el tratamiento. Si vemos que se mantiene, no está funcionando. Y si vemos que había bajado y de repente sube, se escapó del tratamiento. ¿Qué pasó? ¿Por qué se escapó del tratamiento? Porque una de las casi especies empezó a prevalecer por sobre la otra que era sensible al tratamiento. ¿Está bien? Eso pasa con el Chile. Cuando vamos a Chile la clase que viene, quizás lo entienden más, pero nosotros damos droga antiviral contra hepatitis C y vamos a matar algunas hepatitis C, no vamos a matar todas las que hay. Y a las que no se mueren le estamos dando toda la cancha para que crezcan ellas, porque ya sacamos a las otras, la competencia. Entonces, el monitoreo se hace a través de la cuantificación. Se sabe, se busca cuántos virus hay, cuántos virus
queda para saber si está respondiendo al tratamiento. La genotipificación, dijimos que la hepatitis C tiene 6 genotipos y también se genotipifica como uso epidemiológico y además predice el éxito del tratamiento. ¿Por qué? Porque cada genotipo va a tener su tratamiento. Entonces, para cada genotipo va a haber un antiviral distinto, un tratamiento distinto y eso nos va a permitir nosotros. Llega el paciente, se detecta hepatitis C. Se le detecta el genotipo, bueno, es un genotipo 1B, vamos a hacer el tratamiento y ese tratamiento se lo monitorea con la cara. Y luego la histología directa o indirecta, o sea, ver cómo está el hígado. Se supone que con el tratamiento el hígado se regenera, una vez que eso funciona. Entonces, a través de biopsia podemos ver si el hígado continúa mal o está empezando a regenerarse. ¿Sí? Pero eso es todo seguimiento médico clínico. Bueno, diagnóstico, como venimos viendo para todos los virus. Tenemos los directos y los indirectos. Por lo general se busca para determinar qué hepatitis C, los indirectos, o sea, saber anticuerpos contra qué hay, contra A, contra B o contra C. Y después los seguimientos se hacen directamente con las proteínas virales. ¿Sí? Saber si hay mucho virus, hay poco virus, cómo está respondiendo al tratamiento, la genotipificación, etc. La genotipificación es a partir de la amplificación del genoma, ¿sí? Saber qué genotipo es, si es 1A, 1B, 2A, 2B, 3C, todos los genotipos. Pero el diagnóstico en sí se hace con los anticuerpos. Esto no importa, esto no se lo voy a mostrar, esto es lo que quiero mostrar. Estos son lo que se llaman los test rápidos para detección de anticuerpos para hepatitis. ¿Ven? ¿Se acuerdan que yo les decía? Pueden ser las MS3, MS4, MS5. Bueno, estas son tiras reactivas en el que es un ensayo confirmatorio. Nosotros sabemos que tiene hepatitis por los anticuerpos y le hacemos un test confirmatorio con una tira reactiva en el que están pegadas acá las proteínas para cada una de esas, para el S3, el S2, lo que sea, y con la sangre del paciente se hace y dependiendo de lo que da acá es la confirmación o no. ¿Sí? Tiene ciertos parámetros que hay que tener en cuenta. Esto tiene que dar positivo y algunas proteínas tienen que dar positivas sí o sí. ¿Por qué? Si no dan, ya lo vamos a ver mejor en el HIV, pero si algunas proteínas que no dan, que tienen que dar sí o sí, no dan, puede ser un cruzamiento, un falso positivo. Entonces, tiene que haber ciertas condiciones que se tienen que cumplir, por eso se ponen tantas proteínas, porque hay proteínas que sí o sí tienen que dar. Más allá de que las otras no den, hay un par de proteínas que tienen que sí o sí dar. No importa que la sepan cuáles son, pero les quiero explicar eso. Cosa importante, muy importante, para cuando se hace el diagnóstico. La serología negativa no excluye la infección por hepatitis C en pacientes con síntomas de hepatopatía N. Infecciones agudas. ¿Sí? Si nosotros hacemos una serología y no nos da anticuerpos positivos, no podemos descartar la hepatitis C. En pacientes con infecciones agudas, en pacientes con infección con HIV, ¿por qué? Porque es un HIV, es un inmunocomprometido, no va a tener anticuerpos, o va a tener niveles de anticuerpos indetectables, entonces nos va a dar un falso negativo cuando lo encontramos. O en hemodializados. En esos pacientes en que tenemos una alta sospecha de que es una infección por hepatitis C y la serología no está en lo negativo, no podemos descartar la infección. Tenemos que hacer otras pruebas para realmente confirmarlo. ¿Y cómo se hace? Directamente detección de genoma. ¿Sí? Con la serología no es suficiente, estos pacientes hay que hacerle directamente buscar hepatitis C genoma. O sea, cuando decimos genoma, ¿qué estamos diciendo? ¿Métodos directos o métodos indirectos? Directo. Entonces, no nos sirven los anticuerpos porque no los levanta, tenemos que ir a buscar que estén vivos. ¿Bien? Esto es para que lo tengan en cuenta más que nada. Y esto es la tipificación. Esta es la forma en que nosotros podemos saber qué genotipo de hepatitis C es. Y eso a nosotros nos va a servir para implementar qué tratamiento darle, con qué antiviral, cuánto tiempo, durante cuántas horas tiene que tomar la medicación, etc. ¿Ven? Son todas tiras reactivas que tienen proteínas pegadas y dependiendo del patrón de estas bandas, es el genotipo. ¿Ven allá arriba?
Y dar esas tres primeras. Las dos de arriba son los controles, esas tienen que dar siempre. ¿Recuerdan cuando demostré el test de coronavirus? Que una banda siempre tiene que dar, como el test de embarazo, que siempre de una tiene que dar, bueno, esto es lo mismo. Esas dos de arriba siempre tienen que dar, que es la que nos valida a nosotros en la técnica. Después, los patrones que da de distintas bandas nos va a decir si es 1A, 1B, 1AB, 2A, 2B, etc. Esos patrones nos va a decir a nosotros cuáles. Obviamente no te tenés que saber de memoria el patrón. Hay un cartoncito donde están todos los patrones. Uno termina esa tirita, agarra la tirita, la pone al lado de ese patrón y ve cuáles coinciden. Busca en una tabla y si coincide la 1, más, 2B, todas las combinaciones, dice este tiene hepatitis 3. ¿Sí? Así es la forma de genotipificación. Es un test relativamente rápido y la otra forma de genotipificación es a través de la vía de la PCR. ¿Quiénes deben ser tratados? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que el tratamiento no se le podía dar a todos? Había unas ciertas condiciones que tenía que cumplir un paciente para poder realmente ser tratado. Pacientes que tienen el RNA, o sea, el genoma de hepatitis detectable y la biopsia hepática tiene fibrosis o cambios en el grado de inflamación. O sea, son pacientes que todavía el hígado está fibrosado, pero todavía está viable, por así decirlo. Y tienen genomas, tienen virus dando vuelta. ¿Para qué vamos a hacer el tratamiento si no tiene virus dando vuelta? No va a ser. Pacientes con cirrosis, pero cirrosis compensada. O sea, es un paciente que puede haber llegado a hacer una cirrosis, pero está en una cirrosis compensada, significa que está como reconstituyendo esa parte del hígado. Pacientes con infecciones agudas, ese es el ideal, y cuando se le detecta, listo, vamos con el tratamiento, le sacamos todo el virus, le sacamos toda la carga. Y pacientes con manifestaciones extrahepáticas, o sea, son pacientes que ya, además de tener algún problema a nivel hepático, ya tienen un problema ya a nivel de otro órgano. ¿Para qué se los trata? Para que tengan una sobrevida un poco mayor, mejor, porque si no terminan con una enfermedad multisistémica o multiorgánica, entonces a esos pacientes se los trata. O sea, son pacientes que ya están en un nivel de infección por hepatitis y ya las lesiones que justifican que se les haga un tratamiento. Pero el ideal es el agudo. En el momento que se le detecta, se le hace el tratamiento, se baja la carga lo más posible y se evita esa transmisión. Y esto es muy importante porque esto cambió ahora hace poco. El tratamiento antes, ¿cómo se basaba el tratamiento? ¿Cómo se implementaba un tratamiento? Y esto a ustedes es lo que más les importa. Antes el tratamiento se basaba en el genotipo que se detectaba. Si tenía un genotipo 1B o 4, se hacía un tratamiento de 12 meses. Y si era otro genotipo, se hacía un tratamiento de 6 meses, con antivirales o con lo que sea que había en ese momento. En la actualidad, lo que se hace es lo mismo que se hace con HIV, medir la cinética de la infección por hepatitis. ¿Sí? Se considera, en vez de considerar el genotipo, se considera la carga viral de hepatitis en el momento del tratamiento. Si el paciente es positivo para RNA de hepatitis C, se le hace un tratamiento de 12 meses. Si es negativo, se le hace durante 6 meses y se controla. ¿Está bien? ¿Por qué se cambia esto? Porque antes, independientemente del genotipo que tenía, uno le daba un tratamiento de 12 meses o lo que sea y le terminaba destruyendo todos los demás órganos menos el hígado. ¿Sí? Porque tenía, yo le digo, los tratamientos para hepatitis C tienen muchos efectos adversos. Entonces, lo que se cambió es justamente hacer el monitoreo de la carga de hepatitis C y a ir regulando la cantidad de tratamiento, de antiviral, lo que sea. Y ahora con los antivirales nuevos, que son más inocuos, que no tienen tantos efectos adversos, se puede hacer tratamientos más largos y se sigue monitoreando con el control de carga. ¿Cuál es lo que se busca de la respuesta al tratamiento? Que los niveles vayan a lo detectable en las 4 semanas del tratamiento, o sea, eso sería una respuesta al tratamiento, se le dan los antivirales y a las 4 semanas ya el RNA de hepatitis C es indetectable, que haya una reducción de 2 logaritmos del título de anticuerpos, no importa, pero lo importante es que haya respuesta serológica y haya respuesta al virus. Que la respuesta a la introducción viral sea sostenida, ¿sí? Que baje a las 4 semanas y se mantenga en el tiempo, que sea una respuesta sostenida en el tiempo, y
Los no respondedores van a generar, que eso es lo que la alerta, van a generar una detección, van a generar otra vez la carga alta, más o menos entre el tercer y sexto mes, ahí se lo considera que ese paciente no responde. Bueno, para lo que es hepatitis C, entonces, el 80% hace cronicidad, ¿sí? A diferencia del 20-20. No hay vacuna, solamente se hace tratamiento solamente a pacientes que cumplen con ciertas características, no se les hace a todos porque no van a responder, por más que se les haga a todos. Fibrosis avanzada o cirrosis avanzada no van a responder al tratamiento y ya no hay forma de recuperar ese hígado. Bueno, no existe la vacuna está ahora en proceso, con esto de los sistemas mensajeros hay una posibilidad de una vacuna, pero todo es tratamiento antiviral y con antivirales nuevos. Al haber tanto porcentaje de cronicidad, los porcentajes a hepatocarcinoma son mayores debido a ese número, y la conjunción de infección por hepatitis C y HIV, como les dije, es una bomba, por esto de que el HIV es un inmunosupresor y hace que la carga viral de hepatitis C sea altísima y la transmisión sea mucho más fácil, que esto lleva a que la transmisión actual o la forma de contagio actual es la drogadicción endovenosa, a diferencia de lo que era antes, que eran los bancos de sangre. Bien, nada más que eso. Pero ¿cuál es lo importante? ¿Cuál es lo importante? De la hepatitis C. 80% cronicidad. Y si en el 80 es la vega, 20. Bien, vamos a hepatitis A, es más cortito. Este es el grupo de la familia de la hepatitis A, de la A, perdón, que se llama Picorna biliar. Es el hepatovirus, tenemos el parenovirus, el cardiovirus, el alfavirus, el enterovirus, es una familia de enterovirus, el grupo de la picorna, y en el picorna están todos secos. Además de la hepatitis A, también de la estructura genómica, no importa, es un RNA positivo de 7.500 pares de base. ¿Sí? Es un poquito, está entre la B y la C. Es un virus desnudo, por lo tanto es un virus altamente resistente, por eso es que se transmite de forma enteral, que es a través de contacto fecal-oral, relacionado, como les comenté al principio, con la falta de saneamiento, con la falta de potabilización de agua, falta de baños o buenas estructuras de baños, etc. ¿Sí? Es la forma de contagio. Argentina, dentro de todo, está en una buena situación porque está vacunado. ¿Sí? Acá lo que muestra este mapa es el porcentaje de vacunación que hay, o sea, anticuerpos anti-hepatitis A. Argentina es uno de los países que tiene mejor vacunación a nivel mundial y porque se vacuna al primer año de edad y se refuerza a veces a los 2-3 años, así que dentro de todo se considera casi que la hepatitis A está erradicada de Argentina, no hay casos por ahora, o muchos, o sea, es totalmente, no tiene importancia la cantidad de número que hay, es muy poco lo que hay. Por eso se considera casi erradicada la hepatitis A. No sé si escucharon hablar ahora que hay muchos casos de poliomielitis en Europa. Creo que en Francia o en Reino Unido, en las alcantarillas encontraron la polio. Ese polio no es el polio bien, la polio salvaje, no es la polio original, es la polio de la vacuna. La vacuna antipoliomielítica es la que se da con la gotita de azúcar, a veces los chiquitos que le dan la gotita en la boca. Esa vacuna de polio es virus vivo. ¿Sí? Es un virus atenuado, pero está vivo. Se secreta por heces, la materia fecal se secreta vivo. Está medio ahí golpeado, por lo tanto es poco infectable, es poco infectivo. ¿Qué pasó? Ya pasó tanto tiempo desde que se vacunó que eso de pasaje por varias personas hace que el virus vuelva a ser activo.
¿Sí? El virus de la polio, para hacerlo inactivo, se lo agarró al original y se lo pasó por un montón de tejidos de mono, por riñón de mono, por riñón del mono amigo, por así, hasta que se lo inactivó, se lo dejó medio bobo. Y eso se usa como vacuna. ¿Sí? El pasaje por distintos tejidos hace que el virus disminuya su virulencia. Pero también pasa al revés. El pasaje de ese virus que está inactivo, atenuado, por varios tejidos durante mucho tiempo, hace que también mute y cambie a ser una forma semi-salvaje, por así decirlo. Entonces, los casos de polio que están apareciendo ahora en el mundo son de la vacuna, que se reactivó. ¿Sí? De tanto, no sé, creo que se vacuna desde los 60, los años 60 con la polio. Yo me vacuno contra polio, excreto virus, la agarra otro, ¿sí? Se contagia por mis excretas, no porque se vacunó, pasa por esa persona, pasa por otra persona, pasa por otra persona, durante tantos años, durante un montón de personas, que el virus se volvió a ser activo. Entonces ahora tenemos casos de polio de la vacuna. ¿Por qué? Porque no se vacunaba con sal. ¿Se acuerdan por qué pasó con sal? Hubo una mala purificación de la vacuna y se terminó enfermando a cientos de personas. Es esto, ¿sí? Se reactivó. Y ahora se descubrió que en algunas alcantarillas, creo que de Francia o de Reino Unido, hay polio. Y están viendo casos de polio. Y antes estaba bastante más focalizado en lo que era sudeste asiático, como siempre está todo, y África, y ahora ya están en Europa con casos de polio, pero forman el polio verdadero. Bueno, lo mismo con respecto a la clínica, ya dijimos, con la clínica no podemos decir cuál hepatitis es, si no es A, B o C. La diferencia es que en este caso la complicación que tiene la hepatitis A es que puede ser fulminante y que no hace cronicidad. Esta hepatitis, a diferencia de la B y C, es una infección aguda, autolimitada y ven que tiene lo mismo. Los grupos de ictericia en menores más bajos que mayores, no en otras personas más grandes o adolescentes más amarillos que en chicos. Lo que es el periodo de incubación es similar con la media. O sea, clínicamente no podemos nunca saber si es hepatitis A, B o C, medicamentosa, autoinmune o lo que sea. Se necesita sí o sí laboratorio. Pero bueno, la diferencia es esta. A diferencia de las crónicas, vamos a tener un perfil de anticuerpos que corresponde a una infección aguda. Un inicio, una terminación, donde vamos a ver la IgM, que es el marcador agudo, y luego vamos a tener la IgG, que es la que se mantiene de por vida y es la que protege de por vida. O sea, una infección aguda por hepatitis A ya nos inmuniza, ya nos deja inmunizados de por vida. No necesitamos la vacuna. Pero para que, bueno, obviamente hay que pasar por la infección por hepatitis A para que quede pero bueno, como toda la mayoría o como la gran mayoría de las infecciones virales, la infección ya nos protege de una reinfección con ese mismo virus. Entonces, en este caso, no tenemos el perfil serológico de una crónica, tenemos el perfil serológico solamente de una aguda, donde vamos a ver la elevación de las transaminasas, común a todas las hepatitis, vamos a ver la IgM como marcador agudo, que luego va a disminuir a las 12-13 semanas, y la IgG que aumenta y se mantiene de por vida. ¿Cómo vamos a saber si tuvimos hepatitis G y no estuvimos vacunados? La hepatitis A, pero no estuvimos vacunados, buscamos la IgG. La serología positiva para la IgG es un paciente que estuvo en contacto con el virus. Importante a nivel de lo que es epidemiológico, y por esto es que en algunos países y en Argentina también se está a punto de erradicar, se erradicó la hepatitis A. Tenemos que definir bien cuándo es un caso agudo de hepatitis A. Criterio clínico, siempre que tenga un comienzo discreto con síntomas y la ictericia o niveles elevados de transaminasa. Eso a nosotros nos va a dar un indicativo de que ese paciente tiene hepatitis. ¿Tá? No sabemos cuál. ¿Qué tenemos que hacer? Laboratorio. Pedimos laboratorio, si da anti-HAV, como dice ahí, el anti-hepatitis A virus, IgM positivo, nosotros consideramos que está cursando una hepatitis A por infección con el virus de hepatitis A. Caso confirmado es el caso que cumpla con los criterios clínicos y el caso que cumple con los criterios
laboratorio. ¿Sí? Esa es la forma en que se considera un caso confirmado de hepatitis A. Ven cómo cambia los perfiles de concentración de hepatitis A en los distintos fluidos. En heces es donde más tenemos, suero y saliva, pero en heces es donde la mayor concentración es el principal factor de contagio. Esto hace que la transmisión sea por contacto familiar, sexual, jardines de infantes, agua y comida contaminada, por esto de falta de saneamiento, si no hay un tratamiento correcto de los ¿cómo se dice?, de los afluentes, vamos a tener comida contaminada y por lo tanto altas posibilidades de contagio. Falla en la potabilización de agua o exposición a sangre contaminada, es rarísimo, es muy raro, porque justamente este es enteral, no es parenteral como la hepatitis B y la C. ¿Cómo se previene, además de la vacuna? Higiene, saneamiento, la vacuna y en algunos casos muy particulares, sobre todo en inmunosuprimidos, todo lo que es las inmunoglobulinas hiperinmunes, tanto pre como post-exposición. ¿Sí? Si sabemos que vamos a una zona endémica de hepatitis A y no estamos vacunados y necesitamos irnos ya, ¿no? Porque si no podemos vacunarnos y esperar, se da inmunoglobulinas hiperinmunes que hace que estemos protegidos como una profilaxis para evitar el contagio con hepatitis A. Las vacunas es un virus que está virus inactivado, es un virus que está muerto y se recomienda la vacunación o el cuidado de lo que son los grupos de riesgo, que son, como les dije, los viajeros a zonas endémicas, contacto con individuos infectados, potenciales contactos, por ejemplo, los equipos de salud que trabajan con muestras que pueden estar contaminadas con hepatitis, trabajadores en zonas sanitarias, seguimos con homosexuales y bisexuales, con especiales, las personas que pueden cumplir con papel de transmisión, HIV positivo, inmunodepresión. Importante, a nivel nacional, con el programa de prevención de hepatitis A, en el 2005 se implementó la vacunación contra hepatitis A en el calendario nacional a los niños de un año, el primer año de edad. Y esto se sustenta, ¿se acuerdan de todas las vacunas que se incorporan al calendario? Tienen que tener un sustento, no es porque sí, hay que hacer un estudio. Y esto se sustenta que dentro de, por una sola dosis, tenemos una protección del 90 y el 95%, por lo tanto es una enfermedad altamente prevenible a través de la vacunación. La circulación en nuestro medio aún no se introduce. La circulación del virus de hepatitis A en nuestro medio, donde aún no se introduce la vacuna, favorece la exposición al virus, pudiendo actuar como booster natural de los vacunados. ¿Qué significa esto? Que como la infección natural nos protege a nosotros de por vida, esa circulación que hay mínima hace que actúe también como un booster, o sea, como una segunda vacuna a los pacientes que están vacunados, entonces mantiene el sistema inmune y evita lo que tenga el efecto rebaño, que termina generando un efecto rebaño. Y bueno, y eso nada. Bueno, eso es todo para lo que es hepatitis. Entonces, para que recuerden, ya hepatitis B ya lo vimos, hepatitis C ya lo vimos. Hepatitis A no hace cronicidad, es una hepatitis que es puramente aguda. La única complicación que puede tener en su momento es que haga una hepatitis fulminante, que es muy raro, pero va a ser una hepatitis fulminante. La transmisión es enteral y la mayor forma de transmisión, o la más común, es a través de materia fecal, o sea, lo que es fecal oral, o sea, la ingesta del virus por falta de saneamiento, falta de potabilización del agua, etc. Existe una vacuna, es una vacuna a virus inactivado y que se coloca a los niños está en calendario, se coloca a los niños a partir del año de edad una dosis y se recomienda a los 2-3 años una segunda dosis para completar, porque como decía,
la protección es entre el 90 y el 95%, que es altísima para una vacuna, es altísima, pero se demostró que con una segunda dosis la protección es completa. Y la idea, como siempre, de la vacunación, y en este caso funciona por la alta protección que tiene del 90-95%, es que está llevando a lo que es la erradicación de la circulación de hepatitis A. Que el gran problema que tiene la hepatitis A, o tenía lo que tienen estos virus, no hacen un grip como hace influenza, es que si siempre existe algún hospedador susceptible a la infección, vamos a tener siempre circulación de estos virus. Entonces, al tener una alta cobertura y al tener una alta protección, la vacunación hace que lleguemos a la erradicación de la hepatitis. Mire que se incorporó en 2005, estamos en 2022 ya, desde hace 2-3 no más, desde 2018 ya casi se considera que estamos erradicados de la hepatitis A, o sea que funciona. Y eso es por el grado de protección que tiene la vacuna y la alta cobertura que tiene. Es de las pocas vacunas que le colocan a los chicos. Bueno, listo, entonces recuerden, la clase que viene vemos HIV y HPV.